Hola, yo soy Axel Romero y si le diste clic a este video es porque quieres aprender a desarrollar aplicaciones no code con la tecnología de Google AppSheet. Y estás en el canal ideal porque te voy a dejar en la descripción del video toda la información para que puedas tomar una decisión. Vas a abrir el link, vas a ver el temario y justamente con este video lo vas a complementar. Así tú vas a estar seguro de que tu inversión en tiempo y en dinero es justamente lo que estás buscando. Yo llevo 5 años grabando contenido, justamente especializándome en esta tecnología. Grabando contenido, desarrollando aplicaciones móviles para empresas y emprendedores y también justamente para dar asesorías a mis clientes. Bueno, yo que te voy a enseñar en este curso, ahorita vamos a ir explorando lo que vamos a desarrollar, que es un punto de venta. Pero te voy a enseñar desde lo más básico a crear tu cuenta, a definir tus tablas, que es un campo de tipo llave, cómo es que vas a diferenciar diferentes tipos de datos, qué es una referencia, cómo vas a diseñar tu launch, tu logotipo, toda la usabilidad que le vas a poder dar a tu usuario. Vamos a ver unas pequeñas fórmulas porque recuerda que este es un curso básico. Si tú no sabes nada de programación, no te preocupes, estás conmigo, yo te voy a acompañar, ¿vale? Bueno, pues vayamos justamente a ver el demo. Yo espero que puedas tomar una decisión y puedas tomar el curso. Acompáñame a la computadora. Esta va a ser la aplicación que vas a obtener y que vas a poder desarrollar durante el curso que vayas a tomar, ¿vale? Tenemos en productos. Justamente te quiero mostrar esta opción que solo lo vas a hacer una vez, pero vas a poder tenerlo disponible para celular, tableta o computadora. Voy a darle en modo tableta y mira este catálogo donde tiene una imagen, una descripción más larga y el precio. Si le doy clic aquí me permitiría ver incluso el código de barras, el estatus, la unidad de medida, que todo eso puede ser editable. Imaginemos ya no está en existencia este producto, simplemente lo inactivamos, ¿vale? Bueno, lo más importante de todo esto también, la base es tener justamente clientes. Por ahí te enseño colocar una ventas de mostrador porque solamente son los clientes que no están registrados, pero de pronto nada más pasan, pero nosotros debemos ligarlo a una venta, en este caso a un cliente genérico. También vamos a tener las sucursales, ¿ok? Con su dirección, teléfono, todos los datos y los usuarios que están ahí y las ventas que se han generado en esa sucursal, ¿vale? También tenemos las unidades de medida que son pieza, metro o no aplica, y aquí podría agregar más unidades de medida. Los usuarios, que es bien importante, vamos a manejar el rol de administrador, supervisor y vendedor. Bien, todo eso para que se pueda generar una venta. Mira, yo al darle nueva venta me aparece por default ventas mostrador, pero yo podría elegir aquí el nombre o incluso escribirlo. Por ejemplo, ahí no existe, voy a colocar Ana, mira, perfecto. El vendedor en automático lo detecta de acuerdo a quién está autenticado, si el pago es en efectivo, y empiezo a agregar los productos. Aquí aparece un icono de escanear porque cuando tú lo utilizas desde un celular o tableta se podría activar la cámara listo para escanearse. Como estoy desde la computadora, voy a elegir, por ejemplo, el monitor y se van a llevar dos en automático. Aquí podría yo hacer el ajuste de precio. Supongamos que le hice un descuento. No voy a cobrarle 3,849, sino 3,500, por lo tanto son 7,000 pesitos. Voy a darle nuevo y también se está llevando un Apple Watch. Perfecto. Y le doy guardar. Nuevamente le voy a dar otro producto, en este caso una Zebra, y se está llevando dos. Bueno, en este caso le voy a poner 3 y le hice un descuento de 6,100, ¿vale? Le voy a dar guardar. Perfecto, aquí está el total a cobrar, le voy a dar guardar y en este momento me dice son 31,300 en efectivo y podría cancelar la venta o crear el ticket. En este caso son todos estos productos que se está llevando. Le voy a decir crear ticket, ¿verdad? Entonces aquí en este momento se va a estar sincronizando y va a generar el ticket de venta, ese como el que te dan en el supermercado. Le voy a dar abrir ticket y mira cómo se va a visualizar. Te aparece ticket de venta, el folio, la fecha, el cliente, el efectivo, donde ha comprado, en qué sucursal, los productos que se ha llevado, quién la atendió y una pequeña reseña, ¿vale? Le voy a dar cerrar. También vamos a poder obtener, por ejemplo, este KPI de ventas, por ejemplo, en 2024, cuánto es lo que vendí, en 2025 y por mes, ¿vale?
también vamos a poder obtener ventas mayores a 10,000 porque en esas yo quiero tener mayor atención. Por ejemplo, le voy a decir todas y aquí, por ejemplo, todas las del 2025. Mira, esta es la que acabamos de hacer, la más reciente, de Ana Castellanos, en efectivo 31,300, ¿vale? Toda esta información pues yo la podría exportar a Excel. Le voy a dar clic aquí, le abro y toda la información pues se va a poder visualizar y yo podré hacer diferentes cálculos, ¿vale? Entonces esta aplicación es la que tú vas a poder realizar y la verdad es que está bien interesante. Toda la información se va a visualizar en tu Google Sheets. Toda esta definición te voy a enseñar a realizarla. Voy a enseñarte también paso a paso qué son el tipo data, las vistas, las acciones, de pronto aquí un bot, y también te voy a enseñar a definir los tipos de columnas, porque una key, porque un label, porque un show, un editable, un require, porque una columna virtual, ¿vale? Entonces esta es la aplicación que justamente tú vas a poder lograr. Bien, ahora yo ya te dejo toda esta información, espero que tomes una muy buena decisión. Yo espero de verdad verte en el curso, que lo disfrutes, y por aquí está el planetita por si quieres suscribirte y no pierdas nada del contenido que estoy publicando. Nos vemos en un siguiente video. Cuídate mucho, mi binario favorito.